Desde la capital natural del Magdalena Medio, Barrancabermeja llega, Punto de Debate, una producción de enfoque objetivo. El espacio donde se rinden cuentas, se contrastan ideas y se escuchan las voces de quienes gobiernan y de quienes aspiran a hacerlo. Un diálogo transparente, crítico y constructivo sobre los temas que definen el presente y el futuro de nuestro territorio. Esto es Punto de Debate, con Milton Ardila. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Punto de Debate, donde las ideas se contrastan y donde por supuesto cada respuesta de nuestros invitados o los análisis que hacemos pues genera ese debate. El día de hoy estamos primero en una maravillosa vista. Aquí a nuestras espaldas está la refinería más grande de Latinoamérica, la de Barrancabermeja, desde la terraza del Hotel BCA acá en Barrancabermeja, donde pueden hacer sus reservas al 313-377-7852 y sobre todo con una súper invitada, la hoy candidata o precandidata a la consulta de este 26 de octubre para la Cámara de Santander por el Pacto Histórico, María Velázquez. María, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenos días, Milton. Bueno, sí, es cierto, esta panorámica que hoy nos acompaña en el set maravillosa porque es mi querida y amada bella hija del sol y por supuesto, como lo dijiste, precandidata hoy para la consulta del 26 de octubre, ya prácticamente este domingo en 8, estaremos allí en esa primera fiesta democrática porque vamos a acudir a las urnas masivamente a depositar ese voto y hacer efectivo nuestro derecho constitucional y es de que podamos elegir esa candidata o ese candidato tanto a Cámara como Senado para armar las listas para el 8 de marzo. Listo, o sea, sería el primer paso para esta consulta y poder definir las listas y así poder elegir en marzo. Así que pues quienes la apoyen, antes de iniciar la entrevista y el debate, María, sí, ¿cómo la apoyan a usted? Bueno, no, con los amigos, el voto de la familia y familiares, el voto de los amigos, el voto de los amigos, el voto de opinión, el voto de mujer, el voto consciente, el voto del joven. Entonces, ¿Y cómo marcarían para poderla apoyar? Bueno, son 3 tarjetones que nos van a entregar. Presidencia, que hay 2 candidatos. Senado, ahí estoy haciendo fórmula con Laura Cristina Ahumada, marcar el número 128 en el tarjetón y en el tarjetón a Cámara con el número 9, marcar con X, María Algisa Velázquez, número 9, no va a aparecer nuestra imagen, nuestra cara. Solo el nombre. Es solo el nombre y el número. Listo. Bueno, ahí lo tienen. Para los que deseen apoyarla, pues tienen que marcar el número 9 y el nombre. Claro. en el tarjetón de Cámara. ¿Y sabes por qué el 9? Porque el 9 se mueve. Ah, bueno, ahí tienen el eslogan también. Así que ahora sí, María, vamos a iniciar con el crudo. Entremos en materia. Resulta que nace una nueva dinámica con la entrevista anterior a esta y es la pregunta obligatoria. Tú vas a hacer una al final para la persona que nos toque, quien sea, puede ser otro candidato, puede ser un funcionario público o un ciudadano común. Sí. ¿Sí? Y él te planteó una pregunta y la pregunta es la siguiente: ¿va a defender el cambio y los derechos de la ciudadanía cuando esté ahí sentada en el Congreso? Quienes me conocen saben que soy una defensora acérrima del cambio, del proyecto del cambio, que inició en el 2022 con Gustavo Petro, y María Velázquez va a llegar a la Cámara de Representantes a darle continuidad a todas esas agendas, porque Gustavo Petro deja hecha ya una ruta definida. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer María Velázquez? Darle continuidad, fortalecerlas y poner en el centro temas fundamentales. 1, el proceso de paz. Hay que seguir llamando al diálogo, hay que seguir trabajando porque el país ya debe pasar a la historia este conflicto interno que vivimos. 2, transición energética. 3, educación para todas y todos. 4, todo el tema que tiene que ver con las agendas para la mujer, para los jóvenes y por supuesto para la oportunidad a esta población que hoy es diversa, pero también tienen que estar allí en las agendas representadas con todo el tema de población en discapacidad y seguir fortaleciendo Colombia Mayor,
porque nuestros abuelos merecen tener, como lo dice nuestro presidente Gustavo Petro, comida caliente en su mesa. Además, la agenda, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cultura, porque la cultura, de la mano de la educación, tiene que ser una llave fundamental en el próximo cuatrenio. También contarte el tema de salud, reforma agraria, las reformas que quedan allí puestas sobre la mesa, y ojalá antes de que termine Gustavo Petro o este gobierno logren aprobar o logremos aprobar de una vez la reforma a la salud y la reforma agraria, que es fundamental para poder hablar de soberanía alimentaria, para poder hablar de campo, porque sin campo no hay vida. Listo, bueno, María, en toda la región Yariguíes de Santander, usted es muy conocida por todas las luchas sociales y populares que ha trabajado de la mano con muchos sectores sociales, organizaciones, la USO, la OFP, CREOS, han sido, digamos, no juntos pero no revueltos, como dicen por ahí. Ahora, la Corporación Cornacovid hizo una encuesta hace unos 3 meses, 4 meses, la encuesta territorio, y en ella le preguntaron a la comunidad de esta región qué esperan que prioricen los próximos candidatos y los próximos que van a hacer ese ejercicio democrático y van a ocupar esas curules. Y hubieron 4 respuestas que fueron las principales, las de mayoría. Y ganó trabajo, que fue la primera prioridad que pidieron, trabajo, empleo. La segunda fue seguridad. La tercera fue salud y de cuarta la educación. ¿Por qué cree usted ese orden? Porque tú ahorita estabas hablando de eso, de empleo, de transición energética, de tema de seguridad agraria, etcétera. Pero mira que la población pide ahorita lo primero es trabajo, empleo. Luego, vuelvo y digo, seguridad, salud y por último educación. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea esa dinámica? Bueno, yo creo que la oportunidad, ¿cierto?, laboral, la necesidad de trabajo, es una crisis que se viene presentando desde los gobiernos anteriores, pero con este gobierno esa tasa de desempleo ha disminuido. Pero también es cierto que cuando hablamos de transición energética, aquí también hay unas grandes oportunidades, porque proyectos amigables con el ambiente, con el agua, con toda la biodiversidad y de cara a la protección a las comunidades, aquí también con esos proyectos se va a generar empleo. Entonces está muy bien, porque es que si tú no tienes el mínimo vital, pues claro, no vas a poder tener una buena calidad de vida. Y creo que este gobierno, a través de la reforma laboral, está logrando aportarle a que primero, ese tema de desempleo, y segundo, el poder garantizarle, por ejemplo, a las madres cabeza de hogar o mujeres que tengan hijos menores de 7 años, puedan tener un ingreso mensual para que tengan en su mesa comida para sus hijos, pero también, como te decía, con el tema de los abuelos. El tema de la educación, para mí, digamos que el primer pilar que hay que trabajar es el tema de la paz. Pero la paz no es solamente una palabra. La paz es que toda la población colombiana pueda tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la tierra, acceso, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con cultura, porque el deporte engancha a nuestros jóvenes y los aparta de ambientes malsanos. Creo que aquí hay toda una apuesta y bueno, el orden, digamos que en matemáticas se dice que el orden de los factores no altera el producto. Lo interesante acá, los resultados, lo interesante es que se logre seguir trabajando bajo estos temas o pilares. Bueno, ahí hay varios puntos porque pues sabemos todos que sí es cierto, este gobierno ha reducido el desempleo a un dígito, pero este desempleo se ha reducido principalmente en ciudades grandes, donde la población supera la de esta región. Pues cuando hacemos esas ecuaciones, pues claro, se ve la reducción. Sin embargo, acá, María Alejisa, se ha visto un constante en el tema de desempleo. ¿Qué propuestas lleva usted para garantizarle, pues primero, el desarrollo económico a la región, porque se necesita de ese gancho, de ese apoyo de gobierno para la región, con los municipios de Santander y sobre todo aquí en la región?
¿Qué propuesta lleva usted para trabajar desde la Cámara de Representantes? Bueno, sin duda alguna, trabajar de manera articulada, mancomunada, para poder, digamos, trabajar de la mano de la gobernación, de la mano de los alcaldes, para bajar esos proyectos, bajar esos planes, esas acciones, para fortalecer ese tema de desempleo, y de la mano, por supuesto, del buen vecino que es Ecopetrol. Barrancabermeja somos un territorio, y Magdalena Medio, que siempre nos ha influido el tema del petróleo, ¿cierto? El petróleo no se va a acabar, pero sí es necesario esa transición, ¿cierto?, a esos combustibles fósiles, a, por ejemplo, proyectos como el tema de las algas que se pueden servir en nuestras ciénegas para convertir luego esas algas en fertilizantes para preparar la tierra. Este es un proyecto que me presentaron hace poco, me lo socializaron, es el tema de las nanoalgas. Ellas captan el CO2, ¿cierto?, que son las que causan, el CO2 es el que causa el efecto invernadero. Sí. Pues estas algas, al recoger, se transforman. ¿Y qué va a pasar con esto? Fertilizantes nos sirven de abono para trabajar la tierra y que se pueda cultivar comida, porque Barrancabermeja y Magdalena Medio tiene agua, tiene el verde, pero sobre todo somos una despensa agrícola. Bueno, de hecho, la región del Magdalena Medio, Barrancabermeja, es rica en todos los sentidos. Su suelo está lleno de petróleo, está lleno de muchos tipos de fauna, flora, claro. Sí, muchos humedales, mucha agua, lo que hace una tierra muy productiva. Y muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué en el pasado, María, no se han implementado estos proyectos para el sector agrícola? Porque Barrancabermeja, solo hablando de Barranca, sí, y yo creería que hablo de la región de Yariguíes, del Magdalena Medio, todos los municipios, en más de un 85%, son rurales. Así es. ¿Por qué no se ha avanzado en estos proyectos agrícolas? Bueno, yo creo que ha faltado visión desde los administradores de turno, también visión de la clase política, de voluntad, y que se piensen, que se hayan pensado, se hayan enfocado en este tema, que a hoy no tendríamos sectores en la ciudad con problemáticas de hambre, así de sencillo. Entonces yo creo que con esta agenda que deja Gustavo Petro el 7 de agosto de cara a la reforma agraria, y que es el único presidente que yo recuerde que ha priorizado de verdad el campo. Bueno, la veo que lleva unos pendientes de Colombia. ¿Dónde se consigue? Vamos a cambiar un momento de tema, sí, porque me ha llamado mucho la atención, sí, que llevas a Colombia siempre presente. Claro, es que el país hay que llevarlo en el corazón, pero también hay que visibilizarlo, y pues nosotras las mujeres en nuestros accesorios tenemos esa ventaja a comparación de ustedes, ¿cierto?, como varones. Y bueno, me encantaron, los encontré en Bogotá y dije, los voy a usar porque es mi país, el que amo y el que quiero ver prosperar todos los días. Y con el lema que Gustavo Petro nos dejó: podemos, si queremos, si nos unimos, si trabajamos de cara a la paz, podemos llegar a ser esa Colombia potencia mundial de la vida. Excelente. Bueno, María, ahora sí vamos a meternos un poco más en el tema político, y es que las listas del pacto histórico se definen siempre en cremallera o parias, creo que es el término, sí, que utilizan. Hombre-mujer o mujer-hombre y viceversa. Y van en cadena. Entonces, en ese orden de ideas, ¿usted en esta consulta compite contra las mujeres o también contra los hombres? Bueno, tenemos una lista de 17 colombianas y colombianos santanderianos, 11 hombres, 6 mujeres. Yo creo que, y todos estamos en el pacto histórico, yo creo que más que competencia es como que estemos allí, nos demos la oportunidad que dentro de este liderazgo que tiene hoy el pacto histórico podamos medirnos en ese voto, ¿cierto?, a voto limpio, que no sea el lapicero el que defina, que no sea el dedo, que no sea el presidente del partido político tradicional, porque de esa tradición, de esa costumbre venimos. Hoy el voto sea el que defina cómo van a ser esas listas para el 8 de marzo del año entrante.
Ok, ¿y quiénes participan en la consulta? Porque se entiende que es abierto, y ahí tengo otra pregunta. Claro. El que sea abierto no le permite a estas listas del pacto que de pronto entre un colado de derecha y toda la derecha aproveche el momento y diga, Sí. vamos a poner unos pinitos que si los llevamos a cabeza de lista, pues aseguramos más curules a Sí. favor. No puede Bueno. suceder esto, o está sucediendo, ha sucedido. Bueno, ¿Qué María, sabes? María Velázquez, empiezo por mí. Quienes saben, soy progresista. Sigo los postulados de Gustavo Petro desde la Bogotá Humana. Defiendo a capa y espada este proyecto nacional hoy y espero defender con el mismo ahínco el próximo presidente, siempre y cuando siga esa dinámica de cambio de cara a lo que deja Gustavo Petro. Lo de Manguito sí, digamos que no es la responsabilidad de un presidente el que allí, como dices tú, se cuelen estos manguitos. Ahí lo vamos a ver ya cuando estemos posesionados el 20 de julio y empecemos a legislar, pues miraremos cuáles son las posturas. Esto es muy difícil porque digamos que tenemos el corazón, está la intención, pero a veces hay personas que tienen, o sea, son muy débiles, no tienen un enfoque claro y lo hemos visto también en este gobierno de que terminan terciando su postura por unas dádivas. Ok, bueno, María, ¿quiénes apoyan a María Velázquez en esta consulta? Porque la he visto rodeada y tengo ahí de entrada otra pregunta interna Claro. en esa. ¿Hay estructuras o hay candidatos con estructuras tradicionales dentro de esas o no? En esta consulta. Hoy rodean a María Velázquez muchos amigos, amigas que hoy creen en este proyecto político por convicción, pero también ven una curul como esa gran oportunidad para Barrancabermeja, porque hace 20 años no hay una curul mujer que represente a todos los santanderianos. Listo, pero ahí, bueno, ya que me mencionas eso, me vi un comentario de un conocido de esa, que fue concejal hace muchos años y me Sí. dijo que de pronto va a haber esta entrevista. Edgar, amigo Edgar, saludos. Sí. Me dijo, pero es que Barrancabermeja ya tuvo senadora, que hablaba, supongo, Claro. de Jael Quiroga. No, claro, por supuesto, pero es que Jael Quiroga no es barranqueña. Sí, Ella no es barranqueña, estamos hablando de barranqueñas. o sea, nacida en Hace Barranca. 15, 20 años tuvimos a una senadora, Jimmy Medina. ¿Y Gina es barranqueña? Jimmy es barranqueña, Ah, pero Jael Quiroga no es barranqueña. Es senadora de pacto, como lo es Aida Bella, como lo es Gloria Flores Schneider. Gloria Flores es santanderiana, de Bucaramanga. Sí. Pero Jael y Aida Bella no son de Barranca, aunque tienen un afecto aquí en Por el Barranca. territorio. Sí, claro. Ah, bueno, en el territorio. en ese orden de ideas, ahí sí va la siguiente pregunta y es, ¿por qué hacer o cómo logró, cómo se hizo, cómo fue el momento, situación, circunstancia en la que usted hizo un acuerdo, obviamente, de pacto y alianza para esta contienda con Laura y con Daniel? Perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, con Laura nos une una amistad familiar, un cariño, un afecto. Es una mujer que enamora, apenas uno la escucha. No, y es un equipo interesante, perdóneme que la interrumpa, porque las Sí. dos son sociólogas. Las también. dos somos sociólogas, somos madre de 3 hijos, barranqueñas, mujeres, que nos une también el sentir de servir a Un las momento. comunidades. Son sociólogas Sociólogas, y ambas tienen 3 hijos. 3 hijos. No, pero eso ya son muchas coincidencias. Exacto, así es. Y bueno, ¿por qué Laura? Y contamos con el apoyo de nuestros esposos, que son los primeros que nos apoyan en este caminar. Bueno, sí, también se entiende, a su esposo Sí. lo distingo, a Jonathan, pues por supuesto también, Claro. y sabemos que vienen con ese proyecto también social y progresista Exacto. hace un tiempo. Sí, señor. ¿Por qué Daniel? Porque con Daniel considero que podemos primero derrotar la polarización del país. Daniel recoge ese voto de derecha, de centro izquierda, independientes y de personas que nada tienen que ver con la política. Bueno, y podrá participar en marzo, porque al momento en que estamos grabando esta entrevista, Daniel se ha retirado de la consulta Exacto. presidencial. Así Y eso es. no lo inhabilita para marzo, porque él dice que va a participar No, en él marzo. por eso se retira, porque no siente las garantías, no ve garantías del parte del CNE. Vamos a poder elegirlo
en marzo desde el Frente Amplio, porque las elecciones a la presidencia son en mayo. Listo. Y ya que estamos casi cerrando, porque pues el tiempo se nos va acabando, María, ¿qué piensa usted de esas opiniones que ha dado Gustavo Bolívar a nivel nacional de que eso va a dividir, que al final lo lograron, que porque van a ser dos izquierdas, que Daniel no debe estar, etcétera? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, respetable su punto de vista, pero quien va a definir quién va a ser el próximo presidente son las colombianas y colombianas que van a salir a votar. Listo. Bueno, María, gracias. ¿Cómo ve la brisa? Excelente, me encanta la brisa aquí en mi cara. ¿Conocía esta De terraza? verdad que no la conocía, me encanta. Recomendadísimo, también voy aquí a echar la cuña. Listo. Hotel BCA, muy bonito, no lo conocía, me gusta. No, yo tampoco, y me parece Sí. maravilloso. Tiene una hermosa piscina, una vista fabulosa para todos los que nos ven desde afuera y quieren venir a conocer este territorio precioso. Sí. Les recomiendo BCA, ya saben, ahí se pueden hacer sus reservas al 313-377-7852. Ahí va a estar el banner igual de la Listo. pauta para ellos. La pregunta, importante, la pregunta para tu siguiente invitado. La obligada, sí, señora. Me parece importante porque hay algo que en las calles me vienen diciendo reiteradas veces. Bueno, esperamos, María, que cuando llegues allá al Congreso no cambies tu número de celular y por favor contéstanos. Entonces la pregunta obligada, ¿el que gane o los que ganen estarían dispuestos a contestarle a los barranqueños? ¿Estarían dispuestos? O sea, no van a cambiar su número de celular porque la comunidad necesita seguir teniendo contacto con sus representantes a nivel nacional. Bueno, listo. María, gracias. Muy buena pregunta. Esperemos que sea un próximo candidato el que nos atienda para tirarle esa pregunta, o si no cualquiera, porque hay muchos que quieren aspirar. Así es, María, claro que y sí. tienen la Bienvenidos posibilidad. Entonces, ya saben, conéctense con nosotros aquí en Enfoque Objetivo, aquí en el punto de debate. María, mil gracias por darnos este espacio. A porque ti, sé Milton, que estás haciendo una tarea fuerte. muchísimas gracias. Voy para otra entrevista. Y bueno, desearte siempre los mejores de los éxitos y recordarles que el 26 de octubre hay consulta. La consulta va porque va. Consulta Pacto Histórico. Pueden votar absolutamente todos. Aquí no hay inhabilidad. Van a estar habilitadas todas las mesas de votación donde votaste en el 2023. Allí mismo vas a votar por el 9 a la Cámara y Senado 128. Bueno, ya la escucharon de su propia voz, María Velázquez, precandidata a la Cámara por Santander aquí en el Pacto Histórico en la consulta del 26. En estos días, porque cuando vean la entrevista vamos a estar ahí a los días. Entonces los que quieran y deseen apoyarla, por favor apóyenla. Búsquenla en sus redes como María Velázquez. María Velázquez en todas las redes. Entonces ahí se pueden conectar con ellas. Y, mano, gracias por estar conectados, por seguir compartiendo. Los invito a que por favor le envíen esta entrevista por WhatsApp a la mamá, a la abuela, al grupo de tías, al de chismes de la universidad, al del barrio, mejor dicho, a todo el mundo, para que puedan ver otro punto de vista. Y recuerden, Milton y los que nos están escuchando, porque el 9 se mueve. Ahí lo tienen. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Desde la capital natural del Magdalena Medio, Barranca Bermeja llega, Punto de Debate, una producción de Enfoque Objetivo. El espacio donde se rinden cuentas, se contrastan ideas y se escuchan las voces de quienes gobiernan y de quienes aspiran a hacerlo. Un diálogo transparente, crítico y constructivo sobre los temas que definen el presente y el futuro de nuestro territorio. Esto es Punto de Debate con Milton Ardila.